Reporte 100. Nos acompaña el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería Barragán, aquí en cabina. Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Se han emitido 14 recomendaciones en lo que va de junio y julio por parte de la CDH. Sí, son las recomendaciones de este año. Si gustas ahorita también lo podríamos comentar. Sí, por supuesto. Pero lo que quisiera enfatizar este día es que el jueves de la semana pasada se emitió la medida cautelar número 500 en la historia de la comisión, que es un dato muy importante porque si sumamos todas las medidas cautelares de 1992 a 2022, los primeros 30 años de historia de la comisión, suman menos de 140. En 2 años se han emitido 500 medidas cautelares, que son más del triple que en 30 años, y que no solo es una cifra. La medida cautelar, en mi opinión, es la facultad de protección más importante que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque a diferencia de la recomendación, donde la vulneración de derechos ya suele estar consumada, la medida cautelar, al atender inmediatamente el problema, cuando está ocurriendo el problema, tiene todas las posibilidades de resolver el fondo del problema, y cuando además la autoridad la atiende en ese momento y resuelve el problema de fondo, pues es posible concluir el expediente, lo cual significa que la comisión puede hacer más eficientes sus recursos para resolver más problemas a través de más medidas cautelares. ¿Acatan las medidas cautelares las autoridades a las que están dirigidas? Están acatadas esas medidas cautelares. Entre esas 500 medidas cautelares están los casos de violencia escolar, de niñas, niños y adolescentes, de personas privadas de la libertad respecto a su acceso a la salud, temas de integridad personal e incluso personas privadas de la libertad que ya habían cumplido su sentencia y no habían sido puestas en libertad, casos de personas con discapacidad, de mujeres víctimas de violencia, de personas de la población LGBT, casos de personas desaparecidas. Hay 23 personas que fueron encontradas, 20 con vida, 3 sin vida, y casos luego interesantes respecto a los ayuntamientos que tienen que ver con el agua y el saneamiento, ¿no? Hay 7 casos ahí muy interesantes pues porque tienen que ver con derechos económicos, sociales, culturales. Sí, entre estas medidas cautelares, ¿hay alguna medida cautelar que nos puedes poner como ejemplo para que la audiencia entienda el contexto de lo que ocurre cuando se da esta medida por parte de la CDH? Sí, por ejemplo, justo la medida cautelar 500 creo que es muy interesante y es muy ejemplificativa de lo que está pasando en la comisión. En este caso, en abril tuvimos conocimiento de que había una mujer trans que estaba siendo víctima de violencia en un contexto familiar y de transfobia. Esta persona no fue a la comisión, nosotros tuvimos conocimiento de este caso a través de otro medio y levantamos la queja de oficio. Iniciamos la investigación sin necesidad de que la víctima acudiera. Y ese mismo día se emitió una medida cautelar para protegerla y que el agresor pues no solo fuera separado, y el agresor incluso en este momento ya está sujeto a un proceso judicial, ¿no? Sí. Esta medida cautelar, creo yo, fue tan efectiva, esta medida cautelar de abril, que ahora esta misma mujer trans, el jueves pasado, fue ahora agredida por una segunda persona. Y como pues tenía este contexto de esa primera medida cautelar en la que fue protegida, incluso sin ella ir a la comisión, se presenta el jueves a la comisión, en la noche, 8:30 de la noche, ¿no? En un estado de peligro muy fuerte, real. Y la medida cautelar, esta segunda medida cautelar respecto a esta persona se notifica antes de las 11 de la noche, ¿no? Y pues también surte todos sus efectos. Ella puede estar en su casa esa noche con su familia. O sea, la medida cautelar, por ejemplo, en el primer caso, en la primera medida cautelar que dictaron para esta mujer trans, fue dirigida a la Fiscalía del Estado para que le diera protección. Exactamente. ¿Sí? Las 2 medidas cautelares, en la primera, además existía un contexto en el que no había obstáculos para que se realizara el proceso de investigación ministerial adecuadamente. Entonces la medida cautelar también tuvo ese efecto. ¿Esta mujer era agredida por un familiar? Por su pareja. Por su pareja. ¿sí? Pero además en un contexto de, digamos, de vulnerabilidad socioeconómica, que eso hace precisamente que los temas... ¿Había ido a la fiscalía a pedir protección? Así es, así es. ¿Había ido a la fiscalía y no le habían hecho caso? Así es, la denuncia estaba básicamente detenida.
Y la medida cautelar tuvo el efecto de que ese procedimiento avanzara, que se judicializara y que esto ya esté ante un juez. Sí, porque la Fiscalía no le había dado protección desde que ya había esta persona solicitado el auxilio de la Fiscalía. Bueno, esos son, digamos, casos que se presentan comúnmente, son muchos de las medidas cautelares que llegan hasta la comisión y precisamente por eso se tienen que atender. ¿Y la segunda medida cautelar para proteger a esta mujer trans fue emitida para protegerla de quién? De una segunda persona, ¿no? ¿También familiar? Sí, pues que ejecuta nuevos actos de agresión, ¿no? Y entonces ahorita ya hay un proceso ahí dentro de la Fiscalía contra estas personas agresoras. Exacto, ¿no? Cada uno correspondiente a cada una de estas medidas cautelares. También fue el caso de esta niña, que en un colegio particular su mamá denunció que había sido su hija víctima de un presunto abuso por parte de otro menor de edad, y ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recuerdo por las declaraciones que hiciste recientemente, emitió una medida cautelar para que la Secretaría de Educación y Cultura y el colegio implementaran acciones de vigilancia hacia esta niña y su compañerito, el niño, que aparentemente fue quien cometió alguna situación ahí que desde la perspectiva de la mamá estuvo irregular. Sí, ahí en ese caso, antes de que la mamá de la niña fuera a la comisión, había ido a otras instituciones a plantear el caso, pero faltaba que este caso lo atendiera la Secretaría de Educación y Cultura y la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes, que son las instituciones idóneas para atender este tipo de casos. Entonces, cuando llega la mamá de la niña a la comisión, detectamos eso y emitimos una medida cautelar dirigida a la Secretaría de Educación, ¿no? para que a su vez pidiera al colegio particular que se separara a los dos niños. ¿Se acató esa medida cautelar? Sí, se acató tanto por la Secretaría de Educación como por la Procuraduría de Niños y Adolescentes. Esta medida cautelar es del tipo clásico de medidas cautelares que no resuelven el problema de fondo, pero que tienen una finalidad preventiva, ¿no? Que la vulneración de derechos no continúe o no se consume. Hay otro tipo de medidas cautelares, como por ejemplo el caso de la medida cautelar en donde hay una persona privada de la libertad que ya cumplió su sentencia y no ha sido puesta en libertad, donde el hecho de poner en libertad a esa persona e iniciar el procedimiento administrativo respecto a las personas responsables de no haberlos puesto en libertad a tiempo, permite cerrar el caso. Sí, ¿cómo va el caso de esta niña? Porque hubo ahí un médico que ya no trabaja para la comisión, que fue denunciado por la mamá porque presuntamente hizo una revisión fuera de protocolo, y la Fiscalía abrió una carpeta de investigación a partir de lo que ella dijo públicamente en un medio de comunicación. ¿Cómo va ese caso de este señor, de este médico? El caso de investigación respecto a la Secretaría de Educación y la Procuraduría de Niños y Adolescentes sigue abierto en la comisión, o sea, ese expediente se sigue conociendo en la comisión, y hay un procedimiento administrativo que se está investigando también al interior de la comisión respecto a estos planteamientos respecto al médico, y paralelamente también pues la investigación ministerial. O sea, la Fiscalía tiene abierto el caso. Sí. Está abierto el caso. Así es. ¿Y hay alguna novedad en ese caso por parte de la Fiscalía o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? En ambos se está investigando, ¿no? En ambos casos se está investigando. O sea, está abierto todavía. Sí. Está abierto el caso. Así es. ¿Y la niña está bien? Tenemos una comunicación constante con la mamá de la niña, ¿no? Precisamente pues porque ella tiene interés en que su caso se resuelva, ¿no? Sí, ¿el médico está bajo investigación o ya está en un proceso donde se le haya vinculado a una Está en un proceso, sí. Está en un proceso, ya lo ha comunicado la Fiscalía. Sí. Y hay otro, bueno, me comentabas también al inicio de esta conversación que han emitido 14 recomendaciones, que es la parte más fuerte que una Comisión de Derechos Humanos realiza, que es una recomendación, es el instrumento más fuerte que ustedes tienen para garantizar el respeto a los derechos humanos. En estas 14 recomendaciones viene el caso de Paula Joset. Sí, como sabes, es un caso de hechos que ocurrieron a principios de este año. Sí.
y una de las recomendaciones que emitió recientemente la comisión es respecto a ese caso. Ya se notificó la recomendación a la mamá de Paula Lloset, quien también es víctima, ya se notificó también a las autoridades y estamos en el periodo de saber si esas recomendaciones se van a aceptar o no y sobre todo de si van a poder transitarse con las víctimas. ¿La recomendación es dirigida a qué autoridad? A la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, por el tema del penal. Así es. Para poner en contexto a la audiencia, Paula, una joven mujer, hace una visita en enero pasado, diciembre, enero más o menos, ¿no? No este año. En enero pasado hace una visita a un interno y resulta que pues muere. Así es. Muere en circunstancias muy extrañas, entró sin que se le haya identificado, sin protocolos, y la mamá de Paula ha denunciado que quedaba sin mucha precisión qué es lo que ocurrió dentro del penal con su hija, ¿no? Así es. La comisión pues ya concluyó su investigación, ya tiene un planteamiento, efectivamente se emitió la recomendación. Y justo en este momento estamos en ese periodo de... ¿Y cuál es la conclusión de la comisión? ¿Qué es lo que pasó dentro? Que sí existen violaciones de derechos humanos. Que sí existen. Sí. En este momento yo no puedo dar detalles concretos porque la recomendación es la primera que tiene que conocer respecto a las circunstancias de este caso, respecto a la respuesta de la autoridad. Son las víctimas. No me parecería correcto que las víctimas tuvieran conocimiento a través de los medios de comunicación. Creo que se los tengo que comunicar yo directamente. Estamos justo esta semana, concluye ese periodo en el que vamos a saber las respuestas de todas las autoridades respecto a estas 14 recomendaciones y entonces estaré en condiciones de estas 14 recomendaciones, ya me dijiste, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería Barragán. Una es a la Secretaría de Seguridad Pública por el tema de Paula Lloset. Las otras 13, ¿a qué instituciones van dirigidas estas recomendaciones? Son recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública y a los ayuntamientos, más bien, o a los presidentes municipales de Fronteras, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Caborca. ¿Hay alguna constante en estas 14 recomendaciones? Son recomendaciones por ejecución extrajudicial y por tortura. Ejecución extrajudicial y tortura. Si recuerdas, el año pasado comentamos precisamente una recomendación respecto a empalme, ¿no? Porque la ejecución extrajudicial no solo puede ocurrir en dos modalidades, ¿no? Lo que llamamos dolo directo, cuando hay una autoridad que ejecuta directamente, y luego hay otra posibilidad de establecer la ejecución extrajudicial a la que llamamos por dolo eventual, es decir, una serie de actos que no son meras omisiones, que crean todo ese contexto en el que puede fallecer una víctima, ¿no? Que está bajo resguardo de autoridad. A ver si para poner en contexto esto, ¿qué es una ejecución extrajudicial? Es decir, ¿mataron personas o cómo? No, la ejecución precisamente hay dos tipos de ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial directa, que no es en ninguna de estas un supuesto, es cuando la autoridad priva de la vida directamente a una persona. De eso no hay en estas 14 recomendaciones. En ninguna de estas no. Pero también, desde la perspectiva de los derechos humanos, la ejecución extrajudicial se establece cuando las autoridades realizan u omiten una serie de actos que crean los contextos para que estas personas fallezcan, ¿no? Aunque no haya sido su intención primera. Sí, ¿me puedes poner un ejemplo de estas 14 recomendaciones, algún caso? Te puedo poner el ejemplo de empalme, ¿no? Que es una recomendación ya aceptada, ¿no? La del año pasado y que fue la primera. Se trataba de una persona que fue detenida por la policía municipal en un estado físico y inconveniente, ¿no? Por el que no tendría que haber sido ingresado a esa celda municipal. Y además, ya cuando estaba ahí dentro, pues tuvo a esa persona a su disposición medios para privarse de la vida, no funcionaban las cámaras de seguridad, una serie de circunstancias, pues, que si la autoridad hubiera tomado las medidas preventivas necesarias, esa muerte no hubiera ocurrido. Como te fijas, no es una ejecución directa por el policía municipal, pero sí una serie de circunstancias, de decisiones propias de la autoridad
que permitieron que ese fallecimiento ocurriera. ¿Tendrían que abrirse carpetas de investigación por parte de la Fiscalía de Justicia a partir de estas recomendaciones en contra de funcionarios que cometieron estas irregularidades o que cometieron estas imprudencias o estas omisiones graves? Todos los casos se tienen que investigar. Cuando existe una violación de derechos humanos, siempre se tiene que investigar. Sobre todo cuando se tratan además de graves violaciones de derechos humanos, siempre se tienen que investigar desde la perspectiva de la responsabilidad administrativa, pero también en muchos casos desde la responsabilidad penal. Y tengo entendido que además en el caso de Paula Lloset existen investigaciones ya en tránsito, ¿no? Sí, hay personas vinculadas a proceso a partir de recomendaciones que hayan dado. Estas recomendaciones en concreto apenas estamos en vías de cumplimiento, ¿no? En vías de aceptación incluso, no lo podemos saber todavía. Las autoridades tendrían que aceptar estas recomendaciones y luego ya en el cumplimiento transitaríamos a esas posibilidades. Sí, 14 recomendaciones entonces son las de este año. ¿Ha habido más aparte de estas 14? En 2022 emitimos las 15. Sí. En 2020 emitimos 21 y este año son 14 recomendaciones. Estas 500 medidas cautelares de las que hablamos al principio, llegamos a este número tan importante de la medida cautelar en un contexto en el que llegamos además a las 300 quejas de oficio, que sería el número más alto, el segundo año consecutivo con el número más alto de quejas de oficio de la comisión, estas 50 recomendaciones en lo que va de este periodo y más de 80 dictámenes de la Oficina para el Protocolo de Estambul, que es una oficina única en México para atender los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para mí, este trabajo de la comisión concreto, en números concretos de 500 medidas cautelares, 300 quejas de oficio, 50 recomendaciones y los 80 dictámenes para el Protocolo de Estambul, es la razón por la que la comisión el año pasado tuvo la recepción de quejas y atenciones más altas en los últimos 12 años, y este año, con el corte que tenemos hasta este año, nos dice que al final tendremos el año con el número de quejas y atenciones más altos en toda la historia de la comisión, y creo que tiene que ver mucho con este trabajo. Finalmente, Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿quiénes pueden acudir a la CEDH y a qué hora pueden acudir cuando ellos sientan que sus derechos humanos han sido violados? Todas las personas, yo siempre enfatizo, no tratemos de definir si estamos ante un problema de derechos humanos o no, porque eso es una labor técnica, ese es el trabajo que tiene la comisión. Al mayor indicio, al mayor problema, acudan a la comisión y nuestro trabajo será establecer si ahí ocurre una vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, el año pasado fueron 9,000 personas a la comisión. De esas 9,000 personas, 2,000 se levantaron quejas por violaciones de derechos humanos, probables violaciones. Las otras 7,000 también fueron atendidas a través de una gestión ciudadana, una canalización, una orientación jurídica. Todos los casos son atendidos y resueltos, aunque no sean una violación de derechos humanos. Cuando es una violación de derechos humanos, se levanta la queja y se inicia la investigación correspondiente. 24/7, 24 horas, 7 días. 24 horas, y además la comisión presencialmente está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esta medida cautelar número 500 nos dice mucho del trabajo de cómo está funcionando la comisión. La queja se recibió a las 8:30 de la noche y la medida cautelar se estaba notificando antes de las 11 de la noche y esa persona pudo dormir tranquilo. ¿Algún teléfono casa? ¿A dónde se puede comunicar una persona? Sí, tenemos, bueno, además de que podemos recibir todo esto a través de las propias redes sociales, de la página de la comisión. 6624-020711 es un WhatsApp, ¿no? Sí. 6624-020711. Sí, 24 horas. Muy bien. Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la CEDH, muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Reporte 100.